Muy bien, vamos a iniciar entonces siendo las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes 5 de septiembre, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Ya saben, si quieren emitir algún tipo de documento oficial, no se olviden de colocar en la parte superior año de la unidad, la paz y el desarrollo. Perfecto, repetimos entonces, ¿qué tenemos que colocar, Gonzalo? Año de la unidad, la paz y el desarrollo. En la parte superior, en el vocativo arriba, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Si usted es una autoridad, si quiere emitir un documento oficial, algún municipio, alguna entidad pública, no se olvide colocar arriba año de la unidad, la paz y el desarrollo. Perfecto, vamos de inmediato a conocer cuál es la frase de la semana, que nos indica: la vida no se juzga por el tiempo, sino por los recuerdos de los momentos especiales que vivimos. A ver, otra vez, la vida no se juzga por el tiempo, sino por los recuerdos de los momentos especiales que hemos vivido. Y si quieres tener buenos momentos especiales, disfruta del día a día, disfruta del presente, de lo que estás haciendo. Un abrazo muy grande a nuestros oyentes en toda la provincia de Cotabambas. De inmediato nos vamos al encuentro con la historia. Vamos a recordar qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia y nos transportamos hasta el año 1536. ¿Qué sucedió en el año 1536? El ejército rebelde inca, a órdenes de Quiso Yupanqui, llega a las puertas de Lima. Sostienen varios encuentros con los españoles en Mama, cerca de Chosica, en Huarco, Ocañete, Mala, Chancay y Ate. Entre tanto, en el año de 1538, un día como hoy, 5 de septiembre, los españoles refundan la ciudad de Chachapoyas. Había sido fundada antes por Alonso de Alvarado como San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. Es la sexta ciudad fundada por los españoles. Nos vamos al año 1538 también y hoy se dio la verificación del establecimiento del obispado del Cusco por el dominico Fray Vicente Valverde. Entre tanto, muchísima atención, en el año de 1836 nace en Trujillo Justiniano Borgoño Castañeda, presidente del Perú en los años de 1894. Un poco más allá, en el año 1962, abren el túnel de Marcapomacocha, que une las vertientes del Atlántico y del Pacífico. Entre tanto, nos vamos de inmediato al año de 1997. Un día como hoy, 5 de septiembre del año 1997, muere en Calcuta, la India, a los 87 años, Agnes Gosma Bojiwa, la Beata Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad, que sirvió a los más miserables del mundo. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. Amplió su orden a todo el mundo, incluyendo al Perú. Bueno, su orden también opera en el Perú y tiene pues algunos orfanatos a cargo de las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta. Muy bien, eso es lo que sucedió un día como hoy, 5 de septiembre, a lo largo de la historia. Y vámonos inmediatamente con nuestros titulares para el día de hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. Muy bien, vamos con el desarrollo de nuestros titulares en la edición del 5 de septiembre del año 2023. Y se iniciará la construcción del cerco perimétrico de la institución educativa primaria de la comunidad de Pamputa. Tras un trabajo conjunto con la comunidad y Minera Las Bambas, se acordó iniciar la obra que brindará seguridad a los niños y también una mejor custodia de bienes de la institución. La construcción del cerco perimétrico alcanza los 700 metros y estará a cargo de la empresa local Multiservicios Pumita SRL.
Un saludo para nuestros hermanos de Multiservicios Pumita SRL. 7:08 y la comunidad de Escorno del Distrito de Progreso celebra su 23 aniversario de creación política. Hoy en su día central saludamos a toda la población y auguramos siempre el desarrollo de todas las familias. Desde el 1 hasta el 6 de septiembre se vienen desarrollando actividades deportivas, culturales, costumbristas, maratón, deporte, concurso de platos típicos, concurso de canto y música, corrida de toros, entre otros. Están todos invitados a participar de este aniversario en la comunidad de Escorno. Vamos a estar en comunicaciones con el presidente, con nuestro amigo Juan Yicagua, para que nos comente también un poquito sobre las actividades que tiene en su día central. Vamos con más titulares. Rosa Saldívar, una cotabambina que está en el ojo de todos. Ella es una usuaria de pensión 65 e integrante activa del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor. Participó en la primera expoferia y encuentro provincial de saberes productivos de las personas adultas mayores. Ella posee una sabiduría ancestral sobre las plantas medicinales, realiza curaciones en plastos y prepara remedios para todo tipo de males. Bueno, de repente es familiar de Lisbeth Saldívar. Quizá, yo creo, de ¿no? repente Puede es ser su abuelita o su tía abuela. Vamos a preguntarle a Lisbeth Saldívar si de repente por ahí conoce a la mamita Rosa Saldívar. 7:09 Vamos con más titulares aquí en Huillarico. Ama con Caruicho, mamá y papá. Ñeñucha, Aracha, número telefónico a la radio 974782420. Chaichama Guajaricá muy Ñeñucha. Kaipi no kaiku suyarika musaikiku. Guajaikuna panekuna y moras ya. 7:10. Su visibilidad empezó pues en el primer taller de identificación. Estamos hablando de la señora Rosa Saldívar y diálogo de saberes. Este taller organizado por el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en el marco de la implementación de los saberes productivos. En una entrevista realizada por medios nacionales, la mamita Rosa Saldívar refiere que está dispuesta a dejar su legado a sus descendientes y a las generaciones de los más jóvenes. Ella quiere pues enseñar, ¿no?, a los jóvenes todos sus saberes para el tratamiento medicinal con hierbas. Mamita Rosa Saldívar, un abrazo muy grande desde Radio Surfui, la voz de todos. 7:10. Y en el distrito de Cotabambas, en una ceremonia solemne, se llevó a cabo la juramentación del nuevo subprefecto de Cotabambas. Estamos hablando del señor Santos Amílcar Báez Yucra. En la juramentación estuvo el presente y se desarrolló en la plaza principal de Cotabambas, donde se marcó un importante hito en la administración local al dar la bienvenida al subprefecto designado, quien asume la responsabilidad de representar al gobierno en el distrito y velar también por el cumplimiento de la ley. Atención, 7:11 y la 12ª Expoferia Nacional Virgen de la Natividad Santo Tomás Chumbivilcas 2023 tiene la presencia de las provincias como de la Convención, esto pues de Charate, Pichari, Quillabamba, Quello 1, Cumpiruchato, también nuestros amigos de Megantón y del Brain estarán presentes pues en esta feria de la Virgen de la Natividad, también de Espinar, Canchis, Canas, Quispi Canchis, Paruro, entre otros, así como visitantes productores de Arequipa, Puno y Apurímac, el mismo que desarrolla pues del 3 al 6 de septiembre allá ¿en dónde? Allá en Santo Tomás Chumbivilcas. Vamos con más titulares, siendo las 7:12 a.m. 7:12 a.m. Y bueno, el fin de semana se presentó un incendio forestal en el sector Caricari, en la comunidad de Ayacasi, distrito de Velille, dejando como daños, por ejemplo, pastos, cobertura vegetal y avena molida en un área aproximada de 8 hectáreas. La Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de Velille, de manera atenta y organizada, viene asistiendo con personal y logística necesaria para eventos similares. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:12 a.m. Muchísima atención, nos vamos con la información hasta Abancay. Muchísima atención, ¿qué está pasando en Abancay? Abancay, incremento del precio del limón, que hoy en los principales mercados llegan a costar de 15 a 18 soles el kilo. En algunos otros está entre 20 soles. Según el tamaño, el estado del producto, las amas de casa califican esta alza de excesiva, pues hace un mes costaba entre 4 o 6 soles el kilo de limón. Ahora,
está entre 15 y 18 soles. Y bueno, gran parte de negocios, la mayoría de los peruanos pues estamos acostumbrados a usar el limón. Usted come una sopita y si la sopita no está muy agradable, ¿cuál es el truco? Limón. Limón y rocoto, Sí. ¿no? Limón y rocoto. O muchas veces solamente limón y listo, solucionado el problema. Bueno, lamentable porque ha habido poca producción de limón. Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 13 minutos. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Andahuaylas realizó una intervención a la DISA Apurímac II en la provincia de Andahuaylas. En específico a una servidora que le habría pedido dinero a un cesante para que ésta realice los trámites para acceder a sus beneficios de ley. Imagínense ustedes esto. Bueno, lamentable, otro tema de corrupción, o una raya más al tigre, ¿eh? 7 con 14 minutos, la presidencia en este caso de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, por intermedio de un equipo técnico, viene actualizando los estudios de preinversión para hacer realidad el convenio con el gobierno regional de Apurímac y así hacer la ejecución de nuevas y modernas infraestructuras para las sedes judiciales de las provincias de Chincheros, en el distrito de Curahuasi, en la provincia de Abancay. También estarían ahí instalando infraestructura. Vamos con más noticias en Abancay, hablando del municipio y hablando de estos actos indebidos, actos de corrupción y bueno, actos que van en contra de la moral. Funcionarios del municipio de Abancay fueron captados en juerga organizada en Canchita de Fulvito. Vecinos de Loza Deportiva José María Argueda, situada en la avenida Brasil, denunciaron que estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas en horas de la noche y con música a todo volumen. Ojo, pero hay que ver si es en horas de trabajo, ¿no? Bueno, o sea, no sé. cualquiera puede si dice hacerlo. que es horas de la noche, de repente puede ser ya digamos desde las 7 de la noche en adelante, han tenido un cumpleaños. O sea, tampoco nos vamos a hacer pues tan cucufatos de decir, oye, es funcionario, ¿cómo va a estar festejando? Todos tienen derecho a hacer una vida muy aparte de su trabajo. Claro, si es que no está impactando, repetimos, el horario de trabajo, ¿no? O sea, tampoco hay que escandalizarse, ¿no? Usted, amigo oyente, que de repente está escuchando ahí, si ha tenido una fiesta, de repente el cumpleaños de la esposa, del esposo, de la mamá, y puede festejarlo, ¿no? Sin embargo, si es que es en horas de trabajo, usando de repente por ahí mobiliario o de repente movilidad de la institución en la que labora, ahí ya se cometen delitos, ¿no? De repente ahí sí hay delitos que se deben sancionar y se deben denunciar, está bien, pero tampoco pues si es que es una fiesta que está pues de repente fuera de horario de trabajo, ¿no? Vamos a ver, tendríamos que averiguar, investigar, ¿no? Para no hacer falsas acusaciones también. 7 con 16 minutos, vamos con más titulares. Policía de Carreteras de Andahuaylas interviene más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína, un contundente golpe al tráfico de drogas que se mueve pues por vía terrestre entre Ayacucho y Apurímac fue propinado por agentes de la Policía de Carreteras de Andahuaylas durante un operativo de interdicción importante. Bueno, se ha decomisado 300 kilos de droga, pero por ahí dicen que por otro ladito puede estar pasando hasta más kilos de droga. No, esperemos pues que la policía se ponga pilas y pueda dar más golpes al narcotráfico que está haciendo daño a nuestro país. 7 con 17 minutos. Vamos con más titulares. Y docente de colegio particular es acusado de abusar sistemáticamente de una escolar de 9 años en Cusco. El sujeto fue detenido y trasladado a un penal mientras es investigado por esta acusación. Qué lamentable y qué impotencia da leer este tipo de informaciones. Y encima el Ministerio de Salud pretende retirar a los psicólogos de los hospitales y centros de salud del país, ¿no? Está viendo, hay tantos casos de denuncias de personas con enfermedades mentales, con actos demenciales. Hace poco se ha visto pues como un individuo agarra y acuchilla a un animalito,
¿no? Que no tiene nada que ver en sus relaciones amorosas, pero actúa de esa manera. Esa es una enfermedad ya psicológica, ¿no? Y este tipo de acciones también son enfermedades psicológicas, ¿no? Que deben ser tratadas y detectadas a tiempo. Pero el Ministerio en este caso de Salud, estaba pretendiendo sacar pues a los psicólogos. El Colegio de Psicólogos se ha pronunciado en su momento, dijo que no es posible, tenemos tanto que trabajar en el Perú en el tema mental y vamos a querer sacar pues a los psicólogos. Bueno, son en este caso pues son acciones que de repente dejan mucho que desear en nuestro país. 7:18. Vamos con otros titulares, nos vamos hasta Arequipa. Banda de delincuentes en Arequipa golpean pues a un ganadero para robarle 20.000 soles en implementos. Los ladrones golpearon al hombre y lo amenazaron de muerte cuando ingresaron a su vivienda allá en Caylloma. Y se han llevado sus implementos de trabajo. No, o sea, ahora ya no es dinero, ahora también es implementos de trabajo, ¿no? Para los ganaderos, pues, de allá de Arequipa. Y en Arequipa hay muy buenos ganaderos, productores de leche, Gonzalo. Sí, definitivamente. Y bueno, lamentable también que este señor tenga que pasar por este tipo de situaciones donde lógicamente su vida también ha estado en riesgo. Gracias a Dios no le quitaron la vida, no lo mataron por estos 20.000 soles. A veces te matan hasta por un celular, pero bueno, menos mal que el señor continúa con vida. Lógicamente debe estar muy asustado y también preocupado pues por el robo de sus implementos que suman o ascienden a 20.000 soles. Es prácticamente su capital de este ganadero. Pero lamentable lo que está